estas nuevas imágenes que publicó en las últimas horas el Comando Sur de Estados Unidos, donde muestra a las fuerzas militares desplegadas en el Mar Caribe, dirigidas por el Departamento de Guerra bajo el lema letalidad rápida y decisiva desde tierra, mar y aire, damos inicio a la noche, que bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jorge Adrián Orozco y para mí es un gusto acompañarlos en esta emisión de este programa de opinión, conversación, análisis de los hechos que son noticia en el continente americano y en el resto del mundo. La noticia, mientras Estados Unidos, como veíamos, amplía su ofensiva contra el narcoterrorismo en el sur del Caribe y ahora también en el Pacífico, desde Venezuela, el dictador Nicolás Maduro amenaza con 5.000 misiles de defensa antiaérea que, según él, están desplegados en todo el territorio nacional. Se trata, según el régimen, de misiles Igla-S. Son misiles portátiles tierra-aire de corto alcance y de fabricación rusa, diseñados para derribar aviones, helicópteros y drones a baja altitud. Cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder de los Iglas, y Venezuela tiene nada más y nada menos que 5.000 Iglas en los puestos claves de la defensa antiaérea para garantizar ¿qué? La paz. Al mismo tiempo, la tiranía de Venezuela aumenta su política de hostigamiento y terror contra los opositores que están en el exilio. El número 2 del régimen, Diosdado Cabello, lanzó amenazas contra líderes políticos, activistas, disidentes y periodistas venezolanos que se encuentran en países como Colombia, Panamá y España. De forma velada dijo que si ocurren atentados contra venezolanos en el extranjero, sería, dice él, culpa de María Corina Machado, la principal líder opositora, recientemente ganadora del Premio Nobel de Paz 2025, a quien Cabello llama despectivamente lasayo o lasayona. Bueno, hermano, para que sepáis que al cachaco también le llegó la información de que Lasayo va a aprovechar la matriz opinión de que el gobierno está supuestamente atentando contra opositores residenciados en Colombia, Panamá y España para salir de personajes que ya no le son útiles y culpar al gobierno de superbigote. Y de manera directa, Diosdado Cabello puso en la mira de sus amenazas al periodista y escritor Orlando Avendaño. Escuchen la gravedad de las afirmaciones de Diosdado. Señaló que Avendaño está en una supuesta lista de sacrificables. Así lo dijo uno de los máximos cabecillas del Cartel de los Soles, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de $25 millones. Primo, Cachaco me dijo que Lasayo le pasó a su papá político, Álvaro Uribe, alias El Paraco, una lista de sacrificables donde hay políticos, influencers. Bueno, yo voy a decir este nombre, así voy a decir que soy yo el que lo estoy amenazando. Y hasta aparece el tal Orlando Avendaño, alias El Burro con Sueño. En el programa La Noche están los protagonistas de la noticia. Saludo a esta hora a Orlando Avendaño, víctima de la dictadura venezolana, periodista en el exilio, analista y columnista, integrante del Consejo Asesor Internacional de la Fundación Disenso. Orlando, es un gusto saludarlo. Gracias por estar aquí con nosotros en La Noche. Jorge, gracias a ustedes. Orlando, ¿cómo recibe estas nuevas amenazas de parte del número 2 de la dictadura de Venezuela? Bueno, no la puedo tomar a la ligera. Tú lo dijiste, Diosdado Cabello es uno de los cabecillas del Cártel de los Soles, cuya cabeza vale más de $20 millones. El Cártel de los Soles es uno de los cárteles del narcotráfico más peligrosos y despiadados. Esta amenaza sucede al intento de asesinato de dos disidentes venezolanos en Bogotá. Sabemos lo que ocurrió con el teniente Ojeda en Chile, que también fue secuestrado. A mí particularmente ya me había llegado otra amenaza por una fuente diferente. Ahora, públicamente, pues Diosdado Cabello no había dicho, al menos hasta el momento, que había atentados planeados en mi contra, según él, organizados por María Corina Machado, lo que es completamente un despropósito. Yo creo que cuando ellos hacen estas denuncias supuestas,
realmente son los planes que tienen para atentar contra la disidencia y neutralizar a quienes les incomodamos. Mira, es parte de la labor. Obviamente tenemos que cuidarnos todos los que estamos afuera de Venezuela y los que están en Venezuela. Para la represión, en el caso del régimen, no hay fronteras, ellos lo han dejado muy claro, pero bueno, cuidarse, arremangarse y seguir. Orlando, y no es la primera vez que usted recibe amenazas, como bien nos lo recuenta aquí en el programa La Noche, de parte del régimen de Maduro. El año pasado, como lo registramos también, las viviendas de su familia, de sus padres en Venezuela, fueron víctimas también de hostigamientos, de allanamientos arbitrarios. ¿Cómo está siendo, Orlando, la familia suya, la que queda en Venezuela, para escapar de toda esta andanada del régimen y bueno, y no caer en las garras de las fuerzas represoras de Maduro? ¿Cómo está haciendo la familia suya ya en Venezuela? Sí, hace poco más de un año ellos allanaron la casa de mis padres violentamente, mi cuarto, o el que solía ser mi cuarto, lo destruyeron prácticamente, eran más de 10 tipos armados. Eso provocó obviamente cambios en la familia, para resguardarnos todos, para estar todos protegidos. Pero al final, como dije, la represión trasciende fronteras. Obviamente, pues no soy ingenuo en lo que estos tipos son capaces de hacer. Yo creo que por los momentos, espero, no hay peligro inminente, al menos con respecto a mi familia, que eso es lo más importante. Orlando, usted nos comentaba que también recientemente había recibido información muy delicada sobre amenazas que provienen desde el régimen de Caracas. ¿Esas amenazas le anticiparon de alguna manera ese mensaje que escuchamos directo y sin ningún escrúpulo del señor Diosdado Cabello la noche anterior? ¿Tiene algún tipo de relación con lo que ya ya le habían anticipado a usted esas fuentes de lo que podría estar planeando el régimen de Maduro y pues específicamente el señor Diosdado Cabello? La relación está porque obviamente son los mismos victimarios. En ese momento, cuando me hacen esta alerta, esto fue hace ya casi un mes, creo, la información es que efectivamente lo que estaban planteando era un secuestro, que venían por mí y otros 2 periodistas, y ahora, bueno, Diosdado sale con esto. Obviamente la relación está estrecha. Creo que una cosa tiene que ver con la otra. No sé exactamente qué tienen planeado, no sé si hay algo en marcha, lo desconozco. Vimos lo que ocurrió nuevamente hace unos días con Gendry, Peche en Bogotá. Es decir, estos tipos están operando en estos momentos. Yo creo que no solamente en Colombia, Diosdado Cabello menciona también Panamá y España. No hay que subestimarlos, ¿no? Y al final el Tren de Aragua es una organización que es un poco el brazo con el que ellos han ejecutado algunos de estos crímenes. Es una organización bastante difusa, ¿no? No es distinguible fácilmente, en el sentido de que mucha gente pudiera ser del Tren de Aragua y uno no está al tanto, ¿no? Pudiera tener vínculos con el régimen y uno no está al tanto. Orlando, y usted precisamente nos ha dado este punto clave que vamos a ver a continuación, y son los recientes antecedentes que encendieron las alarmas por los hostigamientos y la represión que ya muchos califican transnacional del régimen tiránico de Maduro. El lunes 13 de octubre, los activistas políticos venezolanos Luis Peche, analista político, y Gendry Velázquez, activista LGBTI, fueron víctimas de un atentado sicarial en el norte de la capital colombiana, la ciudad de Bogotá. Ambos resultaron heridos, por fortuna sobrevivieron. En Venezuela, pensar distinto, defender derechos humanos o alzar la voz sigue siendo un riesgo. Ahora lo es incluso fuera de nuestras fronteras. Mi mensaje es claro. Los activistas venezolanos necesitamos protección. Muchos tuvimos que ampararnos en otros países para escapar de la persecución, pero la represión transnacional es real y lamentablemente Venezuela ya reúne varios casos graves. 2 días después de este atentado, Ana Karina García, otra activista venezolana muy reconocida, directora de la Fundación Juntos Se Puede, que apoya a la población migrante,
denunció que su asistente fue interceptada a 2 cuadras de su casa. Esto también ocurrió en la ciudad de Bogotá. Fue asediada por 2 hombres, aparentemente venezolanos, quienes le robaron su teléfono celular. Luego le preguntaron si trabajaba en la fundación de Ana Karina. Denuncio que mi asistente acaba de ser interceptada a 2 cuadras de su casa en Bogotá por 2 hombres venezolanos quienes le preguntaron si trabajaba conmigo y en la Fundación Juntos se Puede, a lo cual ella respondió que sí, e inmediatamente los sujetos le quitan el celular de forma violenta. Ella se encuentra bien. Además, una camioneta con placas venezolanas ha estado vigilando la fundación y en horas de la mañana las inmediaciones de mi casa. Alerto a la Defensoría de Colombia, a Petro, Gustavo y Cancillería colombiana y solicito protección para mi equipo de trabajo, mi familia y mi persona. Y Ana Karina García, víctima de persecución del régimen de Maduro, activista, directora de la Fundación Juntos se Puede, como ya dijimos, está aquí con nosotros en el programa La Noche. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Ana Karina, muy preocupados con este panorama de los disidentes, de los activistas, de los líderes que desde el exilio, que desde afuera, donde los llevó esta dictadura tan infame y tan criminal de Maduro, siguen luchando por los derechos humanos, por la libertad y sobre todo por la democracia para su país, pues con todos estos hechos de persecución y de hostigamiento. Quiero preguntarle qué pasó con su asistente, qué ha pasado desde ese día que fue interceptada por estos sujetos en la ciudad de Bogotá. Mira, desde ese día nosotros no hemos tenido ninguna respuesta frente a las denuncias que hemos hecho, pero además el día viernes, el 17 de octubre, mi madrina fue seguida en las inmediaciones del Transmilenio por 2 personas que se bajaron también de una moto. Ella se montó en un Transmilenio, se bajó en otro Transmilenio, volvió para dar la ruta en el sentido contrario y estos sujetos la siguieron. Cuando ya el Transmilenio estaba a punto de cerrarse, ella se salió y no lograron interceptarla. Estos hechos siguen ocurriendo, nosotros hemos repetido estas denuncias ante la Fiscalía, pero hasta el sol de hoy no se nos ha dado respuesta de a quiénes pertenecen estas placas y estos carros venezolanos, no se nos ha dado respuesta frente a quiénes son estos sujetos que están realizando estos procesos de seguimiento, de vigilancia y nuestra preocupación sigue siendo la misma. Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano y el gobierno de Colombia no está dando respuestas de protección frente a esta situación. Ana Karina, definitivamente muy grave lo que usted nos está denunciando aquí, cómo se ha ido ampliando ese cerco de hostigamiento hacia su círculo familiar. ¿Cómo han hecho para trabajar en la fundación estos días, Ana Karina? ¿Y qué medidas de autoprotección han podido tomar tanto en la fundación como en su círculo familiar tras estos hechos que nos está denunciando? Mira, la Fundación Juntos se Puede sigue de puertas abiertas. Nosotros atendemos a los venezolanos, atendemos a perseguidos políticos que llegan en unas circunstancias muy complejas y por eso hemos decidido permanecer abiertos. Pero la realidad es que hemos tomado medidas, tenemos a la policía que nos ha estado dando un acompañamiento gracias a la relación con la Alcaldía de Bogotá y a la Defensoría del Pueblo que nos ha estado acompañando en todo este proceso. Se han tomado medidas de protección tanto para las personas que trabajan en la Fundación Juntos se Puede, medidas que, bueno, un poco no puedo comentar por razones de seguridad en estos espacios, igualmente en mi núcleo familiar, en mi persona. Sin embargo, esto no es suficiente, es decir, las declaraciones de anoche de Diosdado Cabello en el canal del Estado venezolano son muy graves. Él está anticipando nuevos atentados. Por eso nosotros hemos pedido protección a la UNP, a la cual se nos pidió poder justificar el riesgo. Lo hicimos formalmente, no hemos recibido respuesta, pero yo lo único que le pido al gobierno colombiano es que no hay que esperar a que suceda un segundo atentado para generar protocolos de protección a los líderes venezolanos que nos encontramos en territorio colombiano. Quiero preguntarle a Orlando Avendaño qué opina de esta situación que particularmente preocupa en la ciudad de Bogotá, en la capital de Colombia, que ha acogido a tantos venezolanos luchadores por la democracia, gente que ha llegado a trabajar, gente que ha llegado a sobrevivir a
por un mejor mañana para su familia, la gente que tuvo que dejar en Venezuela. Estos casos, pues, como nos los está reflejando Ana Karina, siguen creciendo. No solamente se han quedado en hostigamientos contra su asistente. ¿Qué debería hacer en este momento? ¿Qué debería estar haciendo ya el gobierno de Colombia, el señor Gustavo Petro, para proteger a estas voces disidentes como las de ustedes, a estos liderazgos defensores de los derechos humanos y la libertad para Venezuela? Bueno, creo que estos grupos criminales actúan con impunidad en Colombia porque de alguna manera se sienten con la tranquilidad para hacerlo. Y eso es porque el gobierno de Gustavo Petro, los mensajes que ha enviado completamente nefastos, es que realmente su condicionalidad es con el régimen de Nicolás Maduro y no con las víctimas y los perseguidos que están en Colombia. Hasta este momento, como cuenta Ana Karina, no ha tenido la disposición de acompañar las denuncias que ha habido. Cuando reaccionó al intento de asesinato de Pechi Yendri, él lo hizo con un mensaje terrible donde ni siquiera condenó el hecho, sino simplemente empezó a balbucear de que en Colombia los perseguidos tienen apoyo y se deberían sentir seguros, cuando la realidad es completamente distinta. Yo creo que el gobierno de Gustavo Petro, si realmente tuviera disposición, debería priorizar este tema. Las relaciones con Venezuela, más allá del régimen, pues son estrechas porque los venezolanos están aquí, son millones los que están aquí, pero además vienen de una migración colombiana que había en Venezuela. Es decir, es una relación histórica que obliga al gobierno colombiano a también responder por los venezolanos que han encontrado en Colombia un sitio seguro. El gobierno colombiano tiene que condenar con fuerza al régimen de Nicolás Maduro, tiene que soltarle la mano a su socio del cártel de los soles y tiene que brindar la protección, utilizando obviamente la unidad de protección, nacional de protección, a quienes la necesitan, más allá de los casos obvios. Yo creo que son muchos casos que ni siquiera han sido vocales, que están hoy amenazados en Colombia porque hacen una labor importante por la libertad de Venezuela o por apoyar a los migrantes en Colombia y que están completamente desatendidos por parte del gobierno de Petro. Y es que la represión contra activistas y líderes de 20 Venezuela tampoco cesa. Este movimiento, fundado y dirigido por la Premio Nobel de Paz 2025 y líder de oposición María Corina Machado, denunció que en lo corrido del mes de octubre han sido llevados a prisión 35 militantes de la colectividad por parte de las fuerzas represoras del régimen de Maduro. El equipo periodístico del programa La Noche estableció que de los detenidos, desde el 2024 a la fecha, aún están tras la reja 138 presos políticos de 20 Venezuela. 33 de ellos son mujeres y 105 son hombres. Y de acuerdo con registros de la ONG Foro Penal, a la fecha, hasta el corte del 20 de octubre, el régimen mantiene encerrados a 866 prisioneros políticos, de los cuales 173 son militares, 108 son mujeres y 4 son adolescentes. Continúan en las mazmorras del régimen de Nicolás Maduro. Ana Karina, quiero preguntarle, ¿qué busca el señor Diosdado Cabello con esta arremetida a través de sus espacios de televisión estatal en Venezuela, los espacios de la dictadura, cuando ya con nombres propios menciona, lanza estas amenazas, por ejemplo, contra Orlando Avendaño? Incluso deja también abierta la posibilidad de atentados, dice él, que pueden ocurrir en países como España, Colombia, donde hay exiliados, como en todo el mundo, de Venezuela. ¿Qué está buscando Diosdado Cabello de alguna manera con esto, responder a la presión militar de Estados Unidos? ¿O realmente es la estrategia ya sistemática que tenemos en Venezuela y lo que está haciendo es endurecerla para decirle a los opositores afuera tampoco se van a salvar de este régimen? Mira, hoy esa declaración que se da el día de ayer desde el canal del Estado
no es más que la muestra de la persecución transnacional que existe hoy en día por parte del régimen de Nicolás Maduro en todo el mundo. El mensaje es muy claro. El mensaje es que no podemos sentirnos seguros en ningún territorio. Pero el régimen venezolano también tiene que saber que los activistas venezolanos seguiremos firmes, actuando no solo en la defensa de nuestros connacionales, sino en la búsqueda de la democracia y la libertad de nuestro país. Él está respondiendo como el gato acorralado. Hoy, en la atención internacional, ha sido clara de que esto no seguirá, ha sido clara de que no podrán seguir actuando en impunidad y hoy responden frente a esto. Entendemos y sabemos que se va a elevar la persecución internacional, sabemos que se va a elevar esta persecución transnacional, porque simplemente ellos saben que hoy en día es poco el tiempo que les queda. Orlando, la seguridad de ustedes en el exilio depende netamente de las medidas de autoprotección, o han podido encontrar de alguna manera apoyo en las defensorías del pueblo, en las unidades de protección. ¿Cómo hacen ustedes en este momento para poder seguir ejerciendo desde el exilio? Sobre todo en el caso suyo, que continúa ejerciendo día a día el periodismo y develando además todos los crímenes, todas las arbitrariedades, las persecuciones de este régimen que parece implacable desde Caracas. Sí, mira, hay que desarrollar habilidades, ¿no? Uno no se prepara para estar, por ejemplo, en alerta o en un estado de paranoia en el que inevitablemente esto te somete, pero toca, ¿no? Al final, mira, cuando estos tipos que tienen toda la plata del mundo, los recursos del narcotráfico, una estructura criminal gigante que ha hecho estragos no solamente en la región, sino en Estados Unidos. Hemos visto el impacto que ha tenido en alterar la seguridad nacional de Estados Unidos. Digamos que uno puede tomar y tiene que tomar las medidas. Y en mi caso, yo he contado con una solidaridad que agradezco muchísimo, de grandes amigos, pero además de gente de las fuerzas de seguridad. Pero en últimas, nada, confiar. Yo creo que Dios obviamente está de nuestro lado. Yo creo que gozamos de un apoyo que ellos no tienen en cuanto a la sociedad, en cuanto a las fuerzas realmente institucionales en los diferentes países. Y en últimas, pues seguir insistiendo porque esto no va a parar hasta que Venezuela sea libre, ¿no? Podemos cambiar de sitio, podemos protegernos, podemos contar con seguridad circunstancial, pero hasta que Venezuela no sea libre completamente, quienes están adentro y quienes estamos afuera no vamos a dejar de estar amenazados y de ser perseguidos. Quiero agradecerle, Orlando, este tiempo con el programa La Noche y por supuesto también a nuestra invitada Ana Karina García por reflejar y por tener la valentía de seguir denunciando todo este hostigamiento y esta persecución del régimen de Maduro que ya pues trasciende fronteras y sigue arremetiendo en amenazas cada día contra los líderes en el exilio. Gracias Ana Karina y gracias Orlando. Gracias a usted. Y como ya lo referenciábamos también, no podemos olvidar dentro de estos antecedentes gravísimos de persecución al exilio venezolano el atroz secuestro y posterior asesinato del militar retirado Ronald Ojeda ocurrido en Chile en febrero de 2024. Por este hecho, la Fiscalía chilena ha imputado ya al menos 19 presuntos criminales del Tren de Aragua. Las líneas de investigación respaldadas por el gobierno del presidente Gabriel Boric apuntan a Diosdado Cabello como el presunto determinador del crimen de Ojeda. Recordemos, y con esto hacemos una pausa, ya regresamos. Hay lecciones que creo no debemos olvidar. Las dictaduras y los líderes autoritarios cruzan frontera para imponer el miedo cuando creen que pueden hacerlo impunemente. Sin ir más lejos, en Chile tenemos el caso del asesinato de un ex militar venezolano, en donde uno de los sospechosos de haber perpetrado el asesinato es el mismo régimen del dictador Nicolás Maduro que se robara las elecciones en su patria.